Esta sesión tiene la intención de aproximarnos un poquito al Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan ustedes cuál es el texto más significativo o áureo que nos dejó Rubén? Yo creo que lo recuerdan, pero están un poquito todavía agotados en esta mañana, ¿no? Marcos 10, 45. ¿Y recuerdan lo que decía? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y este pudiese ser el texto que orienta como toda la explicación de Marcos. Pero este evangelio tiene algunas particularidades. Es un evangelio que prácticamente no tiene material propio. Son no más de 4 pasajes que se podrían identificar solo en Marcos. Uno es una parábola, la parábola del crecimiento de la semilla. Otro es el milagro de sanar un sordo y tartamudo. Otro, el milagro de sanar un ciego. Y otro, el joven que nos explicó Rubén, que comenzó a seguir a Jesús porque vivía en Jerusalén. Y cuando lo fueron en la noche de Getsemaní, cuando lo fueron a tomar, él sacó la sábana que traía puesta y salió corriendo, y lo dice textualmente hacia el final del Evangelio. Si ustedes quieren, lo miramos en Marcos 14, 51. Aquí estaban en el momento del arresto de Jesús, 51 y 52. Pero cierto joven le seguía cubierto del cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Así que, más allá de esos 4 pasajes, Marcos no tiene un material que le sea propio a él. Todo el resto está básicamente contenido en Mateo. Y en Mateo está desarrollado de una manera tal vez más clara. Si uno lee Mateo le queda muy claro la estructura del libro de Mateo. Mateo tiene estos 5 discursos, y en torno a esos 5 discursos algunos hechos, pero está orientado el libro de Mateo. Lucas, cuando escribe, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner por orden las cosas, yo también las quiero poner por orden. Entonces uno dice, bueno, al leer Lucas uno lee un cierto ordenamiento de los hechos. Juan, al final de su evangelio, dice, estas cosas se han escrito, estas señales se han escrito para que creáis. Y entonces uno tiene que buscar las señales de las cuales nos habló ayer Roberto y Marco. Y cuando uno lee Marco, le parece que Marco empieza a arrojar acciones, una tras otra. Y cambia de escena. De hecho, algunos de los comentaristas en la preparación que hice de este evangelio dicen que Marco casi tiene como un vértigo al plantear todo, que hace difícil la lectura. Y repite muchas veces palabras. Hay palabras que las repite. Entonces, dicen los que comentan desde el punto de vista más literario, dicen que termina siendo agotador leer Marcos. Porque va avanzando en un sentido, se detiene, y uno espera que siga avanzando en ese sentido y cambia. A mí me llamaba la atención porque uno va leyendo y dice, y Jesús enseñaba. Entonces uno espera que más o menos diga qué enseñaba. Y dice, y al instante, y se va para otro lado. Después dice, y Jesús predicaba. Y uno dice, uy, aquí sería extraordinario que dijera qué predicaba. Y mientras seguían, y ahí se veía para otro lado.
Entonces, como cuando a mí me pasa al leer el Evangelio de Marcos, que es como cuando uno ve a esas personas que pintan y empiezan a arrojar sobre un paño, empiezan a arrojar distintos colores y parece que nada tiene forma y parece que uno tiene que alejarse un poquito hasta que de pronto se da cuenta que había una imagen extraordinariamente hermosa, pero que al mirarla como uno la quiere ver, no la ve. El Evangelio de Marcos está casi completamente contenido en Mateo. No obstante, está impreso en él la personalidad de su autor. Y también la de quien recibió su material. O sea, aquí está, y espero que durante esta sesión lo podamos apreciar, aquí está quién era Marcos. ¿Y quién era Pedro? Y uno se va a ir dando cuenta que estos cambios que ocurren, aun cuando están escritos en Mateo, tienen una intencionalidad distinta. Estas acciones que va mostrando, estos relatos que va mostrando Marcos, tienen una intensidad que Mateo no la tiene. Y son tan vívidos y lo trata de expresar de una manera tan cercana que uno se va dando cuenta de cómo este hombre Jesús, este Hijo de Dios, causaba impresiones tan fuertes en aquellos que estaban cerca de él y cómo él también tenía impresiones tan fuertes respecto de lo que estaba sucediendo alrededor de él. Es un evangelio de mucha acción, cambia repetidamente de un escenario a otro. Hay el uso de un término, un adverbio griego que es euteos, que se traduce normalmente como y luego, inmediatamente, enseguida, y aparece este adverbio 54 veces en el Nuevo Testamento. Ese fue un buen aporte de Rubén, y lo comprobé. Son 54 veces. ¿Y saben cuántas de esas 54 veces aparece en Lucas? 42. Perdón, en Marcos. Gracias, amigo pastor. Era para ver si estaba atento, por lo menos usted sí. En Marcos aparece 42 veces. 32 veces en la primera parte, y un comentarista dice, en el capítulo 1 aparece una y otra vez este mismo término y dice, ¿para qué lo usó tantas veces? Y en la primera parte, que uno la puede dividir desde el capítulo 1, verso 1 al capítulo 8, verso 30, que en el entendimiento de lo que nos hablaron los hermanos, en el entendimiento de este buey que sirve y que una vez que sirve se entrega al sacrificio, sería la primera etapa de pleno servicio, aparece este término 32 veces y 10 veces en la segunda etapa. Las demás veces está solo 7 en Mateo, 1 en Lucas, 3 en Juan y 1 en Hechos. Así que aquí claramente hay un indicio de cómo está, usando el lema de este entrenamiento, cómo este rostro de Jesús lo vemos en Marcos. La intensidad de los detalles y las vívidas narraciones destacan en cómo presenta a Jesús y cómo reaccionan ante él. Algunos textos. Fíjense en Marcos 8:33 y lo vamos a comparar con Mateo 16:23. Primero, Marcos 8:33. $8.33. Jesús anuncia su muerte. Pedro le toma aparte y le empieza a reconvenir. Y fíjense cómo dice Marcos la reacción de Jesús. Pero él
volviéndose, ¿qué hace? Y mirando. Ese pequeño detalle está solo en Marcos, porque fíjense el pasaje paralelo que es Mateo 16, 23. Ojalá hayan traído la Biblia y no el celular, porque así pasamos rapidito. Mateo 16, 23. Es la misma escena, pero Mateo dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro. ¿Y cómo lo dice Marco? Pero él volviéndose, y hace como una pausa Marco aquí, no sé si se fijan, y mirando a los discípulos. Eso no lo registró, ese pequeño detalle no lo registró Mateo. Fíjense en Marcos 10, 21, aquí está lo sucedido con el joven rico. Marcos 10, 21, todos sabemos la historia, es este joven que viene y le dice al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le responde con los mandamientos que básicamente lo relacionan con los demás, no hacia Dios, sino siempre hacia los demás. Y este joven le dice, lo he guardado todo desde mi juventud. Entonces Jesús, dice el verso 21, ¿qué hace Jesús? Mirándole, le amó. Muy, muy interesante ese detalle, porque ese detalle pequeño no está en Mateo 19, 21, que es el paralelo a este. Mateo 19, 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, pero Marcos dice, Jesús mirándole. El verso 23 de Marcos 10. Entonces Jesús, mirando alrededor, si lo comparamos con Mateo 19, 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿notan ese pequeño detalle que hace que la persona de Jesús sea tan cercana con quienes Él está? Porque una cosa es que yo esté hablando así y siga hablando así, y otra cosa es que yo lo esté mirando. Una cosa es que ustedes estén así o así, y otra cosa es que me estén mirando. ¿Cuándo es más cercana la relación? Cuando nos estamos mirando. Es muy fuerte esto, porque coloca a Jesús en esa posición. Él va a decir algo, pero mira a quién se lo va a decir. En el verso 23 de Juan 10, entonces Jesús mirando alrededor. En el verso 27 de Juan 10, de Marcos 10, perdón, dice, entonces Jesús mirándolos. ¿Quién es Marcos para que escriba de esta manera? Porque indudablemente en estos pequeños detalles está quién era el escritor y de quién recibió lo que escribió. Vamos a hacer un pequeño recorrido. La primera referencia, o una de las primeras referencias, está en Hechos capítulo 12, verso 12. Y estas referencias van a ir permitiéndonos configurar a aquel que nos muestra a Jesús, que es Marcos. Hechos 12, 12 está el momento en que Pedro es encarcelado, y se señala que los hermanos estaban reunidos orando. ¿Y saben dónde estaban reunidos orando allí en Jerusalén? En la casa de María. ¿Y qué dice la escritura de la casa de María? Que era la madre de Marco. Así que Marco estaba presente, o lo más probable que estuviese presente en este momento donde Pedro estaba encarcelado y viene. Luego, en el 12:25, y Bernabé y Saulo, del mismo hecho, cumplido su servicio, ellos habían venido a Jerusalén, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Así que parece que esta era una familia que estaba muy, muy cercana al servicio apostólico, muy cercana a quienes estaban
compartiendo a Cristo y ven a Marco y se lo llevan. En el 13:5, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Así que está más o menos clarito que este era un joven, como dicen algunos hermanos, este es un joven que pinta, hermano. ¿Qué es un joven que pinta, hermano? Y uno dice, este joven tiene algo, te pinta, así que lo llevaron. Pero parece que no pintó mucho. Porque en el 13:13, Rubén interpretó que echó de menos su casa, echó de menos a la mamá. Sí, yo como esto es... Gracias, mi hermano. Habiendo zarpado de Pafos, dice Hechos 13:13, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Así que si este joven, Juan Marcos, y en general la tradición dice que ese joven que lo prenden y que se saca la sábana y sale huyendo era el mismo Juan Marcos, este joven Juan Marcos probablemente lo que comenzó a vivir aquí no lo pudo sostener. Se sintió invadido de cierta preocupación. ¿Se imaginan? Están arrestando a Jesús, lo estamos siguiendo con una sábana y alguien viene y nos toma con fuerza. ¿Qué hace usted? Juan Marcos está clarito lo que hizo, si es que ese es Juan Marcos. Se soltó lo antes posible y salió corriendo despavorido. Y cuando está en el servicio con los apóstoles, con Bernabé, con Pablo, cuando está llegando y se está dando cuenta de qué se trata el asunto, ¿qué hace? Ayudante que escapa sirve para otro viaje misionero. Se va. Ahora, este detalle de lo que aquí ocurre con Juan Marcos es súper importante para volver a comparar los evangelios. Miren, cuando Jesús calma la tempestad, Mateo 8:27, cuando Jesús calma la tempestad. El Señor les dice, ¿por qué? El verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Y qué dice que ocurrió Mateo con aquellos que estaban allí? Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Parece que es bastante como romántica esa expresión, como, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Lucas 8:47. Lo dice, no es Lucas 8:25, lo dice así. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y aquí Lucas agrega algo más, dice, y atemorizados se maravillaron. Y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Ahora, ¿cómo lo dice Marcos? Marcos 4:41. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Al verso 40, ¿cómo no tenéis fe? Y Marcos dice, entonces temieron, pero agrega algo, con gran temor. No se maravillaron, no se asombraron, no se atemorizaron, les dio miedo. Temieron con gran temor y preguntaron. ¿Cómo se llama ese recurso literario
que uno para decir algo lo tiene que colocar en una posición más alta para que se den cuenta los demás de lo que quiere decir. Eso es, muy bien, en lenguaje los felicito. Una hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Una exageración. Así que parece que este Marco captaba esas cosas que ocurrían. Mateo dice, y se maravillaron. Lucas dice, y atemorizados, se maravillaron. Pero Marco no dice, se maravillaron. ¿Qué dice Marco? Estaban, disculpen el chilenismo, estaban muertos de miedo. Fíjense. Sí. Ahora quería usar ese espantados para otro, pero ya, dado que usted me ayudó. Pero yo espero que le guste, mi pastor. No, siga aportando porque me ayuda. La transfiguración. La transfiguración, de la cual nos habló Rodrigo el día de ayer, cuando está ocurriendo, o en el momento que está ocurriendo, Mateo 17:6, dice la reacción. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ver a un hombre como lo describió Rodrigo, estar ahí, es para sentir un temor. Lucas, el mismo pasaje, Lucas 9:34, y mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Ahora, ¿cómo lo diría Marco? Ayúdame. Marcos 9:6. Marcos, el mismo hecho, la misma transfiguración, están mostrando lo mismo, pero Marcos lo dice el 9:5, lo dice de esta manera. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice el verso 6? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. O sea, estaban tan asustados que se pusieron a hablar cualquier cosa. Y el único que se le ocurrió decir algo es como cuando uno está frente a un hecho tan majestuoso, tan extraordinario, que al único que se le ocurrió decir algo fue a Pedro. Bueno, hagamos algo. Por último, 3 enramadas, y Marcos lo dice también porque seguramente lo recibió de Pedro. Si estas pequeñas cositas le hacen sentido a uno, porque Marcos está diciendo, no tenía idea lo que estaba hablando porque estaba espantado. ¿Y sabe qué significa esa palabra espantado en griego? Es la misma, y se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Es la misma de Hebreos 12:21, cuando cantamos: nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, al sonido de la trompeta. Pero el 12:21 de Hebreos dice: y era tan terrible y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Estoy muerto de miedo, hermano. Eso está diciendo Marco. Cuando Jesús hace su tercer anuncio de muerte, Marcos tiene aquí una descripción extraordinaria.
Marcos 10:32. Esta es la tercera vez y solo lo dice Marcos. Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron. Iban como con algo de preocupación. Y para que nos quedara claro el tipo de asombro que tenían, ¿qué dice Marcos? Y le seguían con miedo. Mateo dice, para que no buscarlo, tomó a sus 12 discípulos. Lucas dice, pero ellos nada aprendieron. Pero Marcos dice, se asombraron y le seguían con miedo. Solamente para citar dos casos más, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Mateo dice respecto de aquello, y se difundió su fama. Lucas dice, y sus padres estaban atónitos. ¿Pero qué dice Marcos? Marcos 5:42, si es que lo quieren anotar para después buscar la referencia. Marcos 5:42 dice, y se espantaron grandemente. Y el 5:33, que es la mujer, es la mujer que tocó el borde del manto del Señor. Entonces la mujer, temiendo y temblando. Así que en toda la descripción que hace Marcos de Cristo, hay una intensidad que genera una enorme expectativa de lo que va a ocurrir, que genera asombro, y que Marcos no tiene dificultad en colocar estas palabras que para nosotros tal vez no están muy incorporadas en nuestra experiencia con Cristo. Espanto, temor, le seguían con miedo. ¿Por qué tiene que presentar así Marcos a Jesús? Probablemente Marcos era la personalidad de él. Captaba estas cosas y se inquietaba mucho por estas cosas. Porque la opinión generalizada es que los destinatarios finales fueron los romanos. Recuerdan que eso ya se nos ha explicado. Y Rubén dio algunas explicaciones, como por ejemplo el uso de palabras arameas. También el uso de algunas palabras latinas. La mención que tiene Marcos solamente respecto de Simón de Cirene, que dice Marcos, si lo quieren anotar, en Marcos 15:21, que era padre de Rufo, y la otra ocasión en que aparece Rufo es Romanos 16:13. Así que Marcos está escribiendo probablemente desde Roma a los romanos. Y la fecha en que está escribiendo, en Roma, está ocurriendo algo significativo para todos los cristianos. ¿Sabe lo que está ocurriendo? La feroz persecución producto de Nerón. Si la fecha está, la mayoría lo coloca alrededor del año 70, entre el 65 y 70. Y los cristianos estaban en medio de una feroz persecución instigada por Nerón, quien los habría acusado del incendio de Roma. Los creyentes en Roma estaban viviendo bajo constante amenaza de muerte. Había la manera en que estaban tratando de inculpar a los creyentes, a los cristianos, eran los rumores que eran una secta y pretendían conspirar contra los dioses romanos. Según un historiador no cristiano, Tácito, hubo una multitud de martirios. Habían crucifixiones, muertes en el anfiteatro por fieras. Probablemente es en esta época en que ya Pablo y Pedro habían muerto. Así que ¿a quién tenía Dios allí en Roma para escribir el Evangelio? A un cobarde y a un desertor.
a uno que entendía el miedo, que entendía el pavor, que entendía, yo no sé, yo no soy especialista en cuestiones comportamentales, pero yo creo que tiene que haber tenido algo así como una especie de evento de pánico. Lo tomaba un terror, un temor tan increíble que él tenía que salir de donde estaba. A él tenía. Los cristianos, en algunas descripciones horrorosas, planteaban que los cosían, los ponían en paños, en telas, en cuero y los cosían. Los metían adentro, los cosían y los arrojaban a los perros para que se los comieran. Les colocaban brea y los crucificaban para iluminar. Los arrojaban a la fiera casi por diversión. ¿Quién escribe un evangelio ahí? ¿Y qué escribe en el evangelio ahí? Y hay tres detalles que yo creo que Dios permitió que Marcos estuviera presente. Indudablemente esto no se le pasa por alto a Dios. Así que cuando yo entendía esto, dije, Dios tiene esperanza para todos nosotros. Aleluya. Y nos puede ocupar, nos puede usar para su gloria, para intervenir en el tiempo y en el momento oportuno. Y hay tres detalles. Porque claro, ¿qué le dice uno? Y la persecución en estos años estaba básicamente, esta persecución feroz, terrible, estaba básicamente localizada en Roma. Y yo quisiera mirar, en los minutitos que restan, tres de estos detalles que a mí me parece que son los que marcan aquello que Marcos le quiere decir a todos. Él, por así decirlo, él se identifica con el temor, con el miedo. Él, obviamente, si él es una persona que vivió estas cosas tan intensamente, obviamente que si sabía que los cristianos estaban siendo tratados como estaban siendo tratados, él inunda su evangelio de estas cosas. Porque le quiere decir a los creyentes, esto nos pasa, esto les pasó a los primeros también, con Cristo les pasó. Y fíjense en tres detallitos, Marcos 1, 40 al 45, y son todos estos hechos están en los otros evangelios, pero hay una particularidad en Marcos. Marcos 1:40. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, y este detalle que está entre las comas, esta frase explicativa, solo la tiene Marcos. Si ustedes comparan después, se van a dar cuenta que no lo dice ni Mateo ni Lucas. ¿Qué dice que Jesús tuvo? Y teniendo misericordia de él. Lo extraordinario es que el término que ocupa, el término griego que ocupa Marcos aquí, es un término con el cual jamás, porque no lo cité, pero el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de Marcos dice, principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y quién dice que es Jesucristo? Hijo de Dios. Así que el lector tiene que ir leyendo todo lo que está ocurriendo desde la perspectiva que este es el anuncio de Jesucristo y ese Jesucristo es Hijo de Dios. Tiene muy pocas referencias de Hijo de Dios, Hijo de Hombre, el que menos tiene referencias, es una cosa bien particular. Pero cuando lo está mostrando aquí, esta palabra misericordia jamás en el pensamiento imperante de aquella época se podría aplicar a Dios. Dios no era objeto de emociones. Los dioses no eran objeto de sentimientos. La palabra es esplagnisomai y tiene que ver con vísceras, con reacciones muy fuertes, muy intensas. Y se encuentra
solo en los evangelios sinópticos. Misericordia o compasión, como también es traducida, tiene un significado de mucho más alcance que la simple indicación de que Jesús se conmovía. Lo notable de esta palabra es que para un griego, su uso en relación con alguien que fuera divino sería completa, absoluta y totalmente imposible. Jamás a la divinidad se le podría atribuir o imputar este splagnisomai, esta misericordia. Y la razón para los estoicos era que la suprema y esencial característica de Dios es la apatía. Pero no la apatía en términos de la indiferencia, sino la apatía en términos de la ausencia de inquietudes. Y este era el argumento. Si un hombre puede sentir, afligirse o gozar, esto significa que alguien puede afligirle o hacerle gozar. Significa que alguien puede alterar sus sentimientos, puede causarle felicidad o tristeza, lo cual implica que en algún sentido tiene algún poder sobre él. Si Dios sintiera tristeza o alegría de algo que le sucediese al hombre, esto significaría que el hombre puede causar efectos sobre Dios. Y fíjense que Marcos está diciendo aquí exactamente lo opuesto al pensamiento imperante. En el pensamiento imperante nada le podía causar algún efecto a Dios, porque Dios estaba por sobre esas emociones, porque no podía reaccionar frente a aquellas emociones que se le causaba. Pero Marcos usa esta palabra y es muy intensa en el idioma griego, porque muestra que Dios, que el Señor se afectó, se conmovió, se compadeció. Aún más terrible, ¿eh? Aún más terrible. Lo terrible de la ética pagana era lo que pensaban los estoicos de que el hombre debe procurar hacerse como Dios y no tener preocupación alguna ni cuidado. Si un hombre quiere vivir en paz, decían, debe abstenerse de todo sentimiento y de toda emoción. Mientras menos sintamos, en mayor paz estaremos. Perder algo, este era el pensamiento imperante, perder algo, ver o morir a nuestros seres más queridos y lograr decir, no me importa, no me preocupa. La idea de un Dios compasivo y una vida cuya fuerza motriz es el amor piadoso, solamente pudo haber vencido o venido a semejante mundo por vía de una revelación. Esta compasión de Cristo, este Dios compasivo, era impensado para los romanos y para el mundo griego. Segundo detalle, Marcos 3 es el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, el relato es bastante cercano tanto en Mateo como en Lucas: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, y fíjense lo que esta frase explicativa nuevamente, ¿qué dice? Mirándolos alrededor, ¿y cómo los miró? Con enojo. Mirándolos alrededor con enojo. Esto era absolutamente impensado. Los griegos tenían un concepto, los romanos tenían un concepto que es el concepto de las dignitas. Y dignitas no es lo mismo que para nosotros dignidad. Para nosotros, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la dignidad es inherente al ser humano. Por ser un ser humano uno es digno. Pero en aquella época la dignitas no era inherente al ser humano. Los niños no tenían dignitas. Los esclavos no tenían dignitas.
Las mujeres, para ayudar un poco a Rodrigo con lo que ayer explicó de las mujeres, ¿quién le va a tomar en cuenta la opinión a las mujeres en aquella época? Las mujeres no tenían dignitas. Las dignitas era el cúmulo, la suma de experiencias virtuosas que un hombre iba alcanzando a través de toda su edad, a través de todas sus etapas de vida. Mientras más dignitas, mientras más honra, mientras más en un buen sentido orgullo adquiriera, ese hombre tenía mayor valor que otros. Era un hombre digno o un hombre con dignitas. Pero ¿qué ocurre con el que no tiene dignitas? El pensamiento era este: al débil, que no alcanzó dignitas, hay que dejarlo. Había una institución romana, o hubo una institución romana, el Coliseo romano, y colocaban a los gladiadores a pelear. Y cuando uno vencía al otro, se paraban ahí todos los que estaban presenciando el espectáculo y colocaban el pulgar o hacia arriba para que viviera, ¿cierto? Eso lo sabemos por las películas. Y para abajo para que muriera. ¿Para dónde iba siempre el pulgar? Para abajo. Porque al derrotado hay que ayudarlo a morir. Cuando nacía un hijo deforme, había una ley romana. El hijo deforme debía ser abandonado. Y noten el enojo. ¿Y sabe la palabra enojo cuál es? Yo sé que no lo sabe. Y por eso la anoté, tampoco yo la sé. Orge. Y es la misma palabra de Romanos 1:18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ira de Dios, que en el tiempo de aquel era impensada, esta ira de Dios, este concepto, este afecto de Dios vinculado a la ira, estaba en Jesús. Y cuando los miró, y la expresión de Marcos es muy intensa, porque Marcos dice, mirándoles, se enojó. Para ellos, un hombre con una mano seca, una mujer encorvada, un hombre sordo, un tartamudo, un ciego, no tenían valor. Pero para Cristo sí. Y a pesar de que todo el imperio se establecía sobre bases por una cosmovisión distinta, Marcos está colocando estos pequeños detalles, mostrándole a todos los creyentes en Roma que Jesús tiene enojo cuando no acudimos a la necesidad o a la debilidad, cuando no atendemos la debilidad. ¿Y por qué no atendían la debilidad? Y miren la explicación del Señor. Entristecido por la dureza de sus corazones. La dureza del corazón implica la insensibilidad. Los términos para endurecimiento, para ceguera, y está tratado aquí en otros pasajes, es lo mismo que poros, de donde viene porosis. Es ese callo que se forma en la fractura. Es ese endurecimiento que se forma en la fractura. Así tenían el corazón para Jesús esta gente. Cuando Efesios ocupa el mismo término, Efesios 4:17,
Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué hace que el entendimiento esté entenebrecido? ¿Qué hace que estemos ajenos a la vida de Dios? ¿Qué hace que seamos ignorantes respecto de aquello? La explicación es la dureza de su corazón. Perdón, y el pasaje que quería leer era el que sigue allí, en Efesios. Los cuales después que perdieron, ¿qué cosa? Toda sensibilidad. Un último pasaje allí en Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué le ocurrió a Jesús? Se indignó. Se indignó. Ahora, lo interesante es que esta palabra aparece solo 4 veces. Y está siempre en relación, excepto este caso, está siempre en relación a personas. Por ejemplo, frente a la petición de Santiago y Juan, que hacen de sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda, después de que Jesús anunciaba su muerte, a mí siempre se me hace la idea de que Jacobo y Juan, y en el pasaje paralelo, la madre dijo, bueno, si Jesús va a morir, mejor dejemos claras las cosas antes que se muera, así que uno se sienta a tu derecha y que el otro se sienta a tu izquierda. Pero cuando le estaba hablando de eso, los otros 10 que no estaban participando de la conversación, ¿qué les ocurrió? La escritura dice, en Marcos 10:41, dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse. ¿Qué lo enojó al Señor? ¿Qué lo indignó al Señor? El expósito de los recién nacidos se practicaba extensamente en Roma. El expósito era dejar a los niños expuestos, era dejarlos abandonados. Una carta de un ciudadano romano a su esposa, fechada en el año 1 a.C., muestra la naturaleza normal con la que el infanticidio era visto. La carta dice así: has de saber que sigo en Alejandría, te pido y ruego que te hagas buen cargo de nuestro hijo bebé, y tan pronto como reciba el pago te lo enviaré. Si das a luz antes de que regrese a casa, si es varón, mátenlo. Si es una niña, deséchala. En algunos periodos de la historia de Roma, era tradicional que el recién nacido fuera traído al pater familia, el patriarca familiar, quien entonces decidiría si el niño iba a mantenerse y a criarse o si sería dejado a morir por expósito. Las 12 tablas de la ley romana le obligaban a matar al niño que naciera deforme. La iglesia primitiva se encontró ante la sociedad romana que concedía a la patria potestad el derecho del infanticidio, del abandono, de la venta de los hijos, de entregar a las hijas al expósito, y con mayor razón autorizaba el aborto. Los niños no eran sujetos de derecho. Y Jesús se indignó. Qué notable, ¿eh? ¿Qué lo indignó a Jesús? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La iglesia necesitaba este evangelio. El evangelio del Dios compasivo. El evangelio del Dios que
mira la debilidad y la atiende. El evangelio del Dios que, a pesar de que toda la sociedad está pensando de una manera distinta, es el evangelio que indigna la falta de cuidado y de atención. Un último versículo al final del evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Finalmente se aparece a los 11 mismos, dice 14. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y les dice, vayan, prediquen. Verso 19. Y el Señor, es muy interesante aquí la palabra ahí es Kyrios. ¿Y quién era el Kyrios para los romanos? César era el Kyrios. Pero cuando termina el Evangelio, verso 20 del capítulo 16 de Marcos, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Kyrios. Aleluya. César no era el Kyrios. Jesús es el Kyrios. Y nosotros vamos a vivir conforme a ese Kyrios. Con miedo, con temor, con angustia. La palabra que nos explicó, y no la quise traer a colación, pero que nos explicó Rodrigo, cuando Jesús estaba en Getsemaní, que era la palabra de una extrema angustia desde dentro. Él fue nuestro precursor, hermano. Él es el Señor. Él es el Kyrios. Y a Él lo tenemos que conocer. Y estos hermanos en Roma, más allá de toda persecución, más allá de todo padecimiento, más allá de lo terrible y lo feroz y lo atroz que pudieran haber sido sus circunstancias, ellos sabían que el Señor les ayudaba y confirmaba la palabra que ellos habían creído. Amén. Bendito el Señor. Oremos un momento, porque el Señor no está ajeno a nuestras circunstancias. Nosotros estamos en este entrenamiento y gracias a Dios por el tiempo glorioso que podemos vivir, pero no está ajeno a nuestras circunstancias, a nuestros temores, a nuestras preocupaciones, a nuestras necesidades, inclusive al hecho de que en algún momento nosotros nos hayamos sentido los desertores más grandes, que ya no tenemos vuelta, que se acabó para nosotros todo. El pastor, el Cristo de Marcos, viene siempre con misericordia hacia nosotros. Padre, gracias por Marcos, porque aun cuando estaba rodeado de esta debilidad que uno puede apreciar por tu palabra, tú lo tuviste para el momento oportuno, lo dispusiste para escribir en el tiempo necesario y para captar aquello de tu Hijo, Padre, aquellas preciosas escenas tan intensamente descritas por Él, para nuestro bien. Hoy queremos estar delante de ti, Señor, diciéndote que tú eres el Kyrios, tú eres nuestro Señor. Y aunque toda la sociedad vaya tras otro entendimiento, tras otros valores, tras otras decisiones, nosotros queremos decirte, Señor, que queremos conocerte más a ti. Entender lo que causa en ti esta compasión tan extraordinaria. Entender aquello que te enoja. Captar aquello que te indigna. En el nombre de Jesús. Y particularmente, Señor, si alguno de nosotros, a causa de nuestros propios hechos y acciones, nos sentimos tan desvalorizados para que en algún momento tú nos uses, o para que en algún momento hagamos algo que glorifique tu nombre, que este evangelio nos traiga esperanza, que este evangelio nos comunique la fortaleza necesaria, Señor,
Guarda nuestros corazones, que no se endurezcan, que no tengan estas callosidades duras como piedra, que nos hacen insensibles. Tú estás con nosotros en este momento. Así dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 en torno a ti, tú estás en medio. Háblanos por tu Espíritu Santo a nuestro corazón, a la intimidad de nuestro corazón. Hoy día no se practica el infanticidio, pero hoy día no están naciendo hijos en nuestra sociedad. Perdónanos, Señor, si no estamos atendiendo lo que tú quieres que atendamos. Si no captamos esta indignación que puede venir de parte tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si tenemos apatía hacia el más débil, hacia el más necesitado, si todos nuestros recursos giran en torno a nosotros. Perdónanos, Señor. Gracias por este evangelio, Señor. Gracias por esta descripción de nuestro precioso Salvador. Amén.